Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de su programa Divagaciones Libertinas. En esta ocasión vamos a hablar de un compañero escritor prolífico de aquí de la ciudad. Se trata de Jesús Alfonso Silva Íñiguez. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Ha participado en Liber desde su creación en el 2014. Fue presentador del corto por mi jefa Vivo y por mi clica Muero, presentador de la muestra fílmica en el Museo Nacional de la Cerámica y en el CUCS, así como en el Cuto Nalá también, presentador de lecturas en Casa Fluya, diversas lecturas que se realizaron ahí, guionista de un proyecto actualmente de manga, y bueno, actualmente participa también aquí con nosotros en Divagaciones Libertinas. Le damos la bienvenida a Jesús Silva y bueno, pues nos va a contar un poco sobre su quehacer literario. Él ha escrito poesía, cuentos y ahora está trabajando en un guión. Bueno, pues sin más, vamos entrando en materia. Cuéntanos, Jesús, cómo ha sido el inicio de tu carrera como escritor. Eh, Buenas noches a todos. Sammy, querías decir algo? Ah, bueno. Estaba aplaudiendo, Sí. estaba aplaudiendo. Ah, ya, ya. Sí, pues a mí como la inquietud de escribir me nace cuando mi hermano, no es el más grande, mi hermana, la mayor de mi casa es mi hermana, pero tengo un hermano que estudió psicología y él pues tuvo a bien, ¿no? Enseñarme como que había un camino más allá de lo que conocíamos. En mi familia, mi papá tiene el oficio de pailero, fabrica calderas y calentadores, y pues chambeábamos con él o teníamos otras chambas, pues, pero nunca nos habíamos planteado como la idea de llevar una carrera, o sea, estudiar en la universidad o no. Me iba por otro lado. También me dedicaba al deporte, entonces iba yo por otro lado encaminado, ¿no? Pero él cuando entra a la universidad, yo estaba chico cuando él entra a la universidad, y él me empieza a llevar como lecturas. Me empieza a llevar lecturas me acuerdo que de los primeros poetas que conocí fue Octavio Paz, y libros. Él estaba un poco interesado en la política en la escuela y me empezó a llevar lecturas como el Príncipe de Maquiavelo, ese tipo de lecturas. Leí también. De los primeros textos que recuerdo fueron El laberinto de la soledad, también leí. Eran como los textos que me llegaban por él, pues fue como el primer acercamiento hacia los libros, aparte de lo que ves en la primaria, y así fue como con mi hermano, ya de tener yo libros a mi alcance, a mi disposición para poder leerlos con calma, ¿no? Porque en la escuela es como una probadita, ¿no? Si igual te ves en los libros de textos algunos buenos autores, pero son como un poema suelto o así, algún cuentito, pero ese es breve. Y ya el acercamiento más grande que tuve a la literatura fue ese, empezar a leer buenos textos. Ya después en la prepa, por mi cuenta, una vez que empecé a llevar la materia de literatura y todo, empecé a interesarme, ¿no? En la lectura, en la escritura. De hecho, recuerdo que una vez escribí un texto, como un poema, y, se lo enseñé a mi hermano menor. Y antes de meterme en la facultad y todo, y él me decía, no, Chuy, cuando lo leyó me dijo, es que tú deberías dedicarte a algo como, o sea, o estudiar algo referente a eso, porque yo hablaba en ese poema, era una especie de poética, porque yo hablaba de alcanzar las letras, o sea, como lo veía como algo muy importante, algo grandioso, el hecho de poder llegar a ese nivel de perfección en la escritura para volverlo arte. Es lo que me llama mucho la atención.
Y otra parte que me interesaba a mí mucho, aparte de la escritura como arte, es el conocimiento que te dan los libros. Algo que me llama a mí poderosamente la atención es lo que puedes aprender a través de la lectura. Vas llenándote de saberes, ¿no? De saberes de cuestiones culturales, cuestiones musicales, de casi todas las ramas. Si te gusta la literatura, vas aprendiendo cosas de todo el conglomerado que es la cultura, ¿no? Te vas culturizando y es lo que me llama mucho la atención de la lectura. Y con la poesía yo siento que entras como más en la reflexión. Con la narrativa es como conocer el mundo, con la poesía es como entrar o cuestionarte cosas, o es como más reflexiva, más sintética, es diferente, pues la poesía a mí cuando leo un buen poema, sientes como que alcanzaste algo, ¿no? Como que llegaste a un punto, no como que obtienes algo, sino que llegaste a un punto. Es como cuando vas en una caminata, no sé, como cuando vas al recorrido a Talpa y llegas de un punto A a un punto B. No es tanto que lo hayas conseguido así, pero es como llegar a algo, ¿no? Con la poesía llegas a algo. Sí, me parece interesante el fenómeno, cómo, o sea, tú de ser un muchacho deportista, o sea, de toda la vida, o sea, de estar entrenando siempre, de repente, ¿no? Das el salto como algo ya, pues más intelectual, podríamos decir, y y te atrapa, ¿no? Te atrapan los libros e ingresas, pues, en este mundo, ¿no? De la lectura, primeramente, y eso mismo, ¿no? Te va llevando a comenzar a escribir. Ujú. Sí, sí, o sea, es que, por decir, ya cuando entramos a la carrera, se hablaba el debate de los que estudiamos letras, obviamente no necesariamente vamos a ser escritores. Es como el filósofo, el que estudia filosofía, es un historiador de la filosofía, pero no necesariamente va a ser filósofo. Acá es algo parecido, o sea, estudias letras, pero no todos escriben en la carrera. Hay algunos que tienen el interés, pero hablábamos con un camarada, hacía un comentario muy acertado que decía en el grupo de letras, decía él que una vez que te haces lector, tú puedes como intuir un estilo para escribir. O sea, a través de la lectura tú dices, ok, a mí me gusta escribir y vas viendo, no tanto copiar, pero sí tienes como unos parámetros y vas como adivinando un estilo de escribir a través de serte lector, porque yo siento que la base para escribir primero es ser un buen lector y lo que leas sea de calidad, porque tú puedes escribir literalmente, mientras que sepas escribir, tú puedes sacarlo de tu ronco pecho, tus sentimientos, lo que quieras, o algo que se te ocurra, algo de la imaginación, no sé, lo que quieras puedes escribir. Pero yo siento que sí la calidad de lo que escribes tiene mucho que ver qué tan buen lector seas, y aparte de ser buen lector, qué tanto te queda o qué tanto puedes absorber para la hora de tú escribir, usarlo. Porque cuando tú quieres hacer un texto, vas escribiendo. Y sí es un poco como que el texto tiene vida porque toda tu carga, bueno, en semiótica se le llama el universo de presencias, todo el universo de presencias que tienes, todo lo que conoces, se plasman en tus textos, ya sea lecturas, ya sea experiencia, vivencias, palabras, todo lo que conoces se plasma en los textos que escribes. Entonces siento que sí, lo primordial para acercarte a escribir es leer Sí, bastante tú has y escrito poemas y relatos. ¿Qué te gusta más? ¿Escribir poesía o escribir relatos? yo me considero más narrador, pero es que a veces surgen. De hecho, tengo un poema que habla de eso, que, que, que hago buscando los demonios, se llama. Que hago buscando... ¿Lo tienes por ahí? Sí, Escúchalo, a ver, échalo. acá lo Y tengo. ándale, de una vez. Sí, Sí, de una vez, para entrar en materia. El punchis punchis.
Sí, ese sí lo tengo. Habla un poco de eso, de qué pasa que a veces te llegan, te llegan a la mente otro tipo de textos. Tú estás buscando, por decir, yo a veces le terqueaba querer escribir forzosamente cuentos y a veces lo que me venía a la mente no eran cuentos, era otra cosa. Querida audiencia, Chuy, con Sí, ustedes. Viene. sorry, tuve una llamada de mi mamá. Ahí voy. Bueno, les decía, este poema se llama Los demonios y habla un poco de lo que me pasaba, que a veces quería forzarme a escribir narrativa cuando no era lo que me venía a la mente. Se llama Los demonios. Los demonios es la vida que te alcanza, que te dice a dónde vas caminando, buscando cuentos cuando te salen rimas. Son los textos que se plasman en tu subconsciente, que buscan salir como demonios de un mar de pensamientos, escapando del infierno donde los tienes cautivos, buscando un nuevo hogar en la mente de los lectores, y que se mudarán a nuevos oyentes al relatar los versos, al recitarlos a los amigos en la borrachera o en la plática intelectual de algún café. Cuando algún cibernauta primerizo los encuentra, esos demonios poseen a su mente también. Hablo un poco de eso, que a veces cuando escribimos decimos, yo hago esto, es como lo que le pasó a Bolaños. Bolaños se considera a sí mismo poeta, más poeta que narrador, pero con los detectives salvajes, él fue como que tomó más notoriedad y es una novela, podría decir, basada en como sus aventuras, que se sabe que no es exacto, pues está novelado las vivencias que le pasaron a él, a los infrarrealistas, pero sí es interesante cómo a veces queremos forzarnos o encasillarnos en algo que escribimos cuando podemos ser versátiles, no está peleado escribir versos con escribir narrativa, a veces la narrativa tiene mucho de poesía, a veces la poesía tiene mucho de narrativa, o sea, se entremezclan, se bifurca un poco el sendero de repente con los textos. Y para me tocó ya para una materia de ciencia ficción escribir una novela. Esa novela se llamaba Restos Dimensionales. Lamentablemente el archivo lo extravié. Según yo lo tenía respaldado en la nube, bueno, en el correo, pero no lo encontré, no lo pude encontrar. Y creo que la única copia que tenía yo de la novela en físico la, se la di a un amigo, pero no sé si la conserve, no creo que la conserve, yo pienso que esa novela se perdió, pero sí es es el texto más largo que he trabajado, no es tampoco tan largo, pero sí, era una novela corta, pero sí es un ejercicio diferente. Cuando escribí esa novela, cuando ya escribes algo más largo, el problema es que tú tienes una idea en la mente clara de que vas del punto A al punto B, que empieces, cómo va a ser más o menos de principio a fin la novela. Pero ya conforme lo vas escribiendo, escribes una parte y tienes cierta energía, cierta atmósfera para escribir o ciertas cosas en la cabeza cuando empiezas. Ya cuando la continúas, porque también escribir una novela de un solo centón es difícil, o sea, me imagino que en la historia sí se ha llegado a dar, pero es muy difícil hacer eso. Pues yo como la hice en partes, me costaba es difícil volver a conectarte con las ideas que tenías y las ideas ya no van en un camino. Ya te dejas ir por otras cosas y ya tienes otras cosas en las mentes cuando te vuelves a sentar a escribir. Y la cuestión de los cuentos,
mis cuentos son breves porque por el formato de la revista, yo de hecho abarcaba como un poco de más espacio que los demás a veces porque eran cuentos. Entonces yo trataba de hacer cuentos muy breves para que para no ocupar tantas páginas en la revista y que los demás pudieran escribir. Por eso mis cuentos son breves. Sí he escrito cuentos más largos, pero esos no los he publicado, no los publiqué en la revista. Los tengo por ahí guardados, pero, pero sí trataba de ser breves, pero por el formato de la revista y también con los poemas. Con el poema me pasa que creo que creo más en los poemas sintéticos porque un poema largo a veces no se le queda al lector, porque es difícil seguir el hilo cuando estás, sobre todo cuando lo recitas cuando estás leyendo en voz baja, o sea, no hay tanto problema. Sí puedes como hilar más bien, con más detenimiento lo que vas leyendo, no puedes seguir el hilo. Pero el problema cuando lees en vivo un poema muy largo es que el lector se pierde. O el oyente se pierde. A mí me ha pasado que estoy oyendo un poema y si tiene algún verso que me llama mucho la atención, mi mente se va con ese verso. Entonces ya no alcanzo como a seguir el hilo de lo demás que dice el poema porque esos versos me llegan a transportar y me voy, pues. Entonces por eso cuando yo escribo versos o poemas, trato de que sean cortos, sintéticos y muy directos para que la idea quede de un solo golpe en el oyente, sobre todo porque son los que cuando lees en vivo. Es difícil, ¿no? Captar la atención de una escucha, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando lo estás leyendo en vivo. Este, mm, ¿Tú tienes en la mente algún tipo de lector o alguna forma de lector cuando escribes? Mm, me ha pasado, me ha pasado que escribo como, por decir, a mi abuela le escribí un poema cuando falleció y no era un reclamo hacia mi familia ni en absolutamente nada, pero, pero fue lo que me nació, ¿no? Es que cuando estás pasando esos duelos, piensas en todo, ¿no? Piensas en lo que hiciste mal con esa persona, lo que hiciste bien, lo que te Claro. hubiera gustado ser, o sea, y ese poema, pon tú que no tenía un lector preciso, pero obviamente lo leyó mi familia y algunos de mis familiares y pues se entendían a la perfección de qué iba, ¿no? El poema, porque sabían el duelo que estaba yo pasando. Ahí ellos fueron mis lectores ideal, pero realmente no. O sea, cuando escribo, no pienso en una persona ni joven, ni grande, no. Lo que pasa es que en mis cuentos también trato yo de no entrar, no entro tanto en, en asuntos tan delicados, pues. Regularmente mis poemas, mis textos van como más, ¿cómo te diré? Más sin un fin ni político, ni religioso, ni de nada, ¿no? Simplemente narrativo, literario y ya. Es un cuento que escribí de una de mis múltiples gancitoaventuras en los bares del centro. El cuento se titula Todos flotan y pues aquí va. ¿Cuántos toquines he presenciado? No sé, alrededor de 30. Y siempre hay algo que vuelve memorable en un toquín. Típicamente la música, las charlas, y las sensaciones son lo que más se impregna en el pensamiento. Y uno de esos momentos es el que quiero recordar hoy. Lo recuerdo con claridad. Llegué a la casa de un amigo para ir a ver tocar a mis primos. La música que ellos tocan no era ni remotamente convencional. Se trataba de más ruido que otra cosa, pero era un caos musical que me calmaba. En esos pequeños conciertos había más músicos que público, pero la energía era mucho mejor que en un concierto lleno hasta el tope. En el día que todos flotan,
yo llegué al toquín con mi amigo y uno de sus compañeros de casa. Él estaba, el estado de ebriedad del roomie de mi amigo era bastante grave. Y en términos de ebriedad, yo diría que llegaba al nivel de bastardo sin gloria. Pero la anécdota que me ocupa se refiere a un episodio bastante curioso que nos sucedió a los tres. Llegando al bar, uno de los poteros nos dijo: tu amigo no puede pasar. Nosotros nos miramos uno al otro y un poco impertinentes preguntamos la razón. ¿Y por qué no? Tu compa está demasiado pedo y se va a caer de las escaleras. Nosotros dijimos: no se cae. Lo dijimos un poco molestos. Eso dices, pero ya anda muy mal. Chale, danos chance, nosotros lo cuidamos, dijo mi amigo para persuadir al guardia. No, la neta no se arma. Cámara, carnal, te digo que no se cae. El portero parecía que no estaba dispuesto a dejarnos pasar y en ese momento bajó mi primo para ver por qué no subíamos. Güey, no nos quieren dejar pasar. Mi primo vio con insistencia al guardia que no se inmutó. Jefe, déjelos pasar. No se puede, su compa está muy pedo. No hay fijón, allá arriba casi todos andan bien pedos, ni modo que este sea un bar libre de borrachos. El guardia vio enfadado a su compañero y con un movimiento de cabeza se hicieron a un lado y nos dejaron pasar. Yo no entendía muy bien a qué se refería el guardia con que se va a caer, pero ya que pude ver las escaleras más de cerca, pensé que si a mí, que estaba totalmente sobrio, me costaba mucho trabajo subir a mi compa, le iba a ser bastante más difícil. Mi compa estaba en calidad de bulto, apenas entre Garibay y yo lo pudimos subir, pero me sentí mucho más tranquilo cuando por fin llegamos a la parte superior del bar, que dicho sea de paso era una casona vieja del centro de 3 pisos, en la que se encontraban 3 bares que en esos momentos estaban vacíos. La única parte con gente era la zona de la azotea, que se hacía llamar Gold Bar. En la entrada te ponían un sello y te hablaban de la promoción que existía de una chela gratis pagando el cover. Eso nunca me ha parecido una promoción porque para empezar el cover es casi siempre el precio de una chela. Entonces la promoción debería ser entras gratis con la compra de una chela, pero lo importante es que ya estábamos dentro del bar y que el toquín empezaba. Vimos tocar a mis primos mientras que Mario, el compañero de cuarto de mi amigo, trataba de ligar con insistencia a una gordita en su ropa de metalera de fin de semana. El teléfono de Mario sonó toda la noche. Se iba por momentos a la azotea para poder responder, mientras que mis primos se presentaban después de 2 canciones. Entre sus agradecimientos me mencionaron porque pensaban cantar una canción que me compusieron por un incidente que pasó en una borrachera. La canción, por supuesto, se llamaba Manchando Paredes y tuvieron la delicadeza de dedicármela para que eso me dejó un poco mal parado, pues me la compusieron después que tuvieron que limpiar todo el vómito con la que me sentí muralista una noche de borrachera. Garibay me miró y me dijo: no mames, carnal, hasta inspiraste una canción, eres una musa muy extraña. Yo no pude hacer otra cosa que asentir con la cabeza y reírme. Tras, tras otros 4 canciones melodiosas de tutá tutá, terminó la actuación. Vimos 2 bandas más. Garibay se me acercó para decirme: carnalín, me voy yendo. Cámara, te alcanzo al rato. Mario y Garibay se fueron y yo me quedé a ver otra banda más. Terminó el toquín y me fui a la casa de Garibay, pues me daría cielo esa noche. Pero ya que me retiraba, noté algo raros a los de la entrada del bar. Caminé unas cuadras y en la plaza que está enfrente de la casa de Mario Garibay
vi unos dogos que me llamaron y pues tuve que hacer el sacrificio de comérmelos. Entré en la casa sin mayor problema para encontrarme con la novedad de que Mario ya estaba dormido y me esperaban en la casa los otros inquilinos junto a Garibay. Por fin abrí la boca y dije, ¿y el Mario? Ya se durmió, pero ¿qué crees que pasó? Pues no sé. Ya ves que al entrar nos dijeron que el Mario se iba a caer, pues ya para llegar a la entrada, él quiso demostrarles que no se iba a caer y bajó hecho la chingada y trastabilló y que se les caen las puras patas a los cadeneros. No mames, neta, Simón, y el de la puerta que nos dice, ves, te dije que se iba a caer, chale, ni pedo, como dice eso, todos flotan y Mario también flotó. Todos nos reímos y seguimos cotorreando unas horas más. Y ahí termina este bonito relato de todos flotan. Oye, hermano, ¿te chutaste la de It de Stephen King? Sí, sí, algo de ese camarada he visto. De hecho, este es curioso, güey, porque sí me gusta el trabajo de Stephen King, a pesar de que yo soy Lovecraftiano y me gusta un tipo de terror como más, poco diferente. Sí me gusta el trabajo de Stephen King y una vez regañé a unos chavalillos. Me da mucha cura con Stephen King porque los chavos tenían la promoción, ya ves que hay una promoción en la fil de unas cajitas, güey, que pone todos los libros que te quepan en la cajita y te dan un descuento, güey. Y yo regañé a estos chavales porque les decía, van a llevar puros de Stephen King. Le digo, lleven otra cosa. O sea, está chido, Stephen King es bueno, lo que quieras y gustes, pero puro Stephen King, le digo, lean más cosas. Y así, ahí quedó, ¿no? O sea, ahí quedó de... Pero esa frase de todos flotan, la usaban mucho mis primos y yo. Era como un cotorreo local de mis primos y yo de todos flotan por porque tenía muchas excepciones, no eso de todos flotan, pero por decir eso de que me pasó a mí de que manché la pared de la casa de mis tíos, a eso se refería un poco lo de todos flotan, güey, o sea, todos la llegan a regar, todos llegan a hacer sus dagas, todos tenían muchas excepciones, todos flotan, lo usamos para muchas cosas, pero una de ellas era eso, de que todo el mundo la va a cagar en un punto. De eso iban un poco la de todos flotan. Sí. ¿Qué tanto influyen tus autores favoritos? Digo, mencionas a Stephen King, a William Maupassant, a Lovecraft. A la hora de escribir, ¿qué tan consciente eres de jalar a los autores que te gustan? A veces es intencional. Por decir en uno de mis cuentos, que más adelante leeré en esta charla, pero en uno sí es con la intención totalmente. En unos textos los menciono así tal o cual autor como para dar, que entre el lector en la atmósfera de que va por ahí el cotorreo, ¿no? Pero cuando escribo, es chistoso porque por decir este cuento, es un cuento que termina siendo más como un chiste, hay comedia, hay humor en él. Termina siendo como es humorístico, ¿no? Va por el lado de burlarse, de reírse, pero siempre tengo en la idea de escribir lo que me nazca, de escribir lo que me salga, no tanto forzarlo, porque a veces sí yo me llegaba a sentar con la idea de quiero escribir algo de tal o cual forma, pero no me salía eso. Y también no es luchar contra ti mismo, o sea, si te sale un texto de otra índole muy diferente a lo que empezaste escribiendo, pues está perfecto, o sea, no,
no pasa nada, está bien. Porque a veces cuando tú escribes algo y tienes la idea de forzosamente parecerte a tal o cual escritor o que vaya de tal o cual, por decir, mi idea es cuando escribo es escribir textos tan perturbadores que la gente lo lee una vez y ya no lo quiera leer otra vez, o sea, le cueste trabajo, le dé una sensación de incomodidad del volverlo a leer, aunque le haya gustado mucho. Esa es como mi idea principal, o sea, como mi poética, como lo que aspiro cuando escribo. Pero, ¿cómo se llama? Pero a veces salen otras cosas, sale el cotorreo, sale la jiribilla del mexicano, ¿no? Me traiciona el cotorreo. Y de hecho sí tenía, por ese lado de escribir cuentos de miedo, sí había escrito uno muy breve de, de una aventura que nos pasó a mí y a una amiga, que fuimos a la barranca y se nos hizo muy tarde porque imagínate, empezamos a bajar a las 7. Pues en el transcurso de que bajamos y subimos se oscureció. Entonces íbamos subiendo y lo único que se veían eran los botes blancos de la basura, ¿no? Es lo único que se veía, no se veía nada, absolutamente nada, y era muy peligroso, es una situación muy, pues estresante porque la barranca es difícil de subir, aún viendo, ahora sin ver, era muy estresante, vamos a subir o no vamos a subir. Y de ahí me salió un texto de los que tengo que sí van por ese lado de la cuestión del aterrador, es ese. Y en ese, sí tengo algunos textos que van por ahí, pero otros los dejo ser, ¿no? No es como clavarme en, no, voy a escribir esto porque esto no va por ahí. Trato de fluir, ¿no? De flotar. Sí, sí, sí. Fíjate que esa parte donde dices en el cuento, en el día que todos flotaron, eso me parece una línea genial porque de ahí te dispara, pues. A mí me preparó para lo que sea, para algo fantástico, surrealista. Ujú, Y lo padre es eso, porque si, por ejemplo, si yo hubiera escrito esta parte, yo me dirijo sobre eso, pues. Pero obviamente, lo que me gusta de tu texto es que no le das lo que quiere el lector ujú. o lo que espera, pero tú ya lo traes por dentro. Parece que tú ya lo traes, o que va fluyendo por ahí, sin saber dónde va a terminar el asunto. Sin embargo, en todos los textos que he leído tuyos, el final me parece súper poderoso, desde los poemas hasta los cuentos, ¿no? Pero esta línea, como que le das al lector un qué pensar, o sea, como te doy una probadita de lo que puede llegar a ser, pero fue otra cosa, ¿no? Entonces, esa parte se me hace interesante. Y lo que mencionabas tú hace rato de que a lo mejor no piensas en un lector definido o tratas de irte por un camino como que sea más equilibrado, digamos. Pienso que nos das muchas referencias o guiños desde dónde agarrar. Por ejemplo, yo no conozco ese mundo, ¿no? O no estoy muy identificado Ujú. el ambiente ese que narras ahí. Sin embargo, como me das esto de Bastardos sin Gloria, me das Ujú. esto de Gore, me das un montón de cositas que me van agarrando y puedo meterme como lector a esa historia hasta el punto en que ya me siento uno de tus compas o de los Ujú. cuates que están ahí dentro. Pero yo creo que tiene que ver mucho la forma esa como escribes muy fluido. Yo lo veo que se siente como algo natural y un logro eso de poder meter ahí el lenguaje que usas con tus cuates, ¿no? No sé si lo usarás o es parte de tu faceta a la hora de escribir o la parte del que escribe, pero es algo que envuelve, ¿no? Y esa parte me gusta un montón de los cuentos personalmente, ¿no? Muchas gracias a mí. Pues sí, en parte sí, pues es como a veces, de hecho, a mí me han comentado varias veces que yo tengo muchas frases y dichos y a la hora de hablar, este,
como que se sacan de onda, se destantean de por qué hablo así, que tengo una forma media peculiar de hablar, pero les digo que ¿cómo se llama? Que a mí para empezar, mi familia, mi papá es de Michoacán y, y mi mamá es de aquí de Guadalajara. Entonces, pues yo tengo como frases y dichos de los dos lados de los dos estados, tanto de Michoacán como de aquí de Jalisco. Y, y que hay un poema que escribí que habla un poco de eso, de lo que me pasa cuando hablo, porque de hecho sí hablo peculiar, tengo dichos y formas y muchos cotorreos locales, ¿no? Tengo muchos amigos, y con cada amigo tengo como mi cotorreo aparte, ¿no? Mis bromas locales y cosas. Y creo que en este poema resume un poco mejor de lo que lo estoy explicando yo, de qué es lo que pasa con mi lenguaje, ¿no? Este poema se llama Yo soy la suma. Yo soy la suma de toda mi familia, de sus gustos, de sus creencias, de lo que piensan. Soy la representación de mis abuelos en mi nombre, el que nació en Nochebuena y no es hombre lobo. Soy la suma de mis hermanos de parranda, de lo que platicamos en cada reunión. Soy el que no se complica buscando el sentido último de la conciencia para disfrutar de los placeres simples de la vida. Soy el que analiza cada palabra que ve y oye en la boca de cualquiera con el que tenga contacto. Al final, soy la sumatoria de lo que me rodea, como pez coral mimetizándose con el mar. Más o menos por ahí va, ¿no? A la hora de escribir y cuando escribo los cuentos, sí uso frases, pero igual pueden ser frases que no uso con todas las personas, sino con un grupo muy reducido de personas que uso que tengo ese cotorreo. Por decir, con unos compas que hace poco les conté algo y tuvieron a bien hacerme un meme, traigo el cotorreo o el chiste de que están castigados, porque me hicieron un meme y con eso de que alguna vez, bueno, fui profe, fui docente, pues les traigo este cotorreo de que están castigados. De hecho, me topé a un cuate que es alumno de ellos platicando en una cáscara de básquet, me lo topé y le dije, dile se me hizo muy chistoso porque el cuate es un chavillo de como 17 años, está grandote, como de 1.90, por ahí mide él, y le dije, ¿sabes qué onda? Dile mi amigo se llama Vini, le digo, dile a Vini que está castigado, y se me hizo chistoso como es su alumno, de decirle eso, pero sí ese juego o esos, frases que uso, a veces son como cotorreos locales que me salen en los textos, en los cuentos, y por eso los aplico, porque a veces se presta, ¿no? El hecho de mezclar este lenguaje, muy, muy, ¿cómo se llama? Local o muy particular, insertarlo en los cuentos, creo que funciona bien, por eso lo hago, por eso lo sigo haciendo. Mi hermano, ¿cuáles son tus autores favoritos de cuando iniciaste y tus autores favoritos de la actualidad? Cuando inicié, como les comentaba, como mis primeros acercamientos a la lectura fueron Maquiavelo, Octavio Paz, no me acuerdo quién más llegué a ver, creo que fue Rulfo, de los primeros. Obviamente El Principito, pues todo el mundo los leemos de niño. Eran los que me gustaran mucho. Y otro lector, otro autor que leía, no tiene que ver con la literatura, pero que leía cuando estaba chavo o cuando empezaba a hacerme lector, era Foucault. Yo leía a Foucault por mi hermano. Él tenía libros de Foucault y yo los leía, me los prestaba, y yo agarraba los libros y me ponía a leer a Foucault y un poco a entender por dónde iba, que es muy sintético, ¿no? Foucault es un autor que no sé, en tres frases, cuatro frases te describe cosas, es muy sintético, entonces te está hablando de todo
conglomerado de ideas y pensamientos y todo, era una lectura difícil, pero que me gustaba mucho cuando estaba chico. Me gustaba Juan Rulfo, me gustaba Maquiavelo, me gustaba Octavio Paz, me gustaban, ¿quién de otros autores empezaba a conocer? Eran como los que más me acuerdo, que fue como los primeros acercamientos a la lectura que tuve. Y ahora de grande, bueno, ya una vez haber cruzado la carrera y con lecturas que a mí me gustan, obviamente como siempre menciono, uno de mis autores favoritos es Lovecraft. Me gusta en cuanto al mundo del pensamiento, la filosofía. Hay muchos autores, obviamente los griegos me gusta Nietzsche, en general me gusta la filosofía, me gusta leer de historia también. ¿Qué otros autores? Obviamente Poe, obviamente los buenos, ¿no? Cervantes, me gusta Víctor Hugo. Pues no sé, como en la carrera vimos un panorama general de autores, pues obviamente me gustan los buenos, digamos, bueno, los que yo considero buenos. Thomas Mann, o sea, hay muchos autores que me gustan. Este, y otros que he ido descubriendo, por decir, me gustaba mucho Parménides. Parménides es un escritor medio, no muy valorado. Obviamente los infrarrealistas también son de mis lecturas, que ahora ya más formado en la lectura, que me gustan. Poetas hay muchos que me gustan. Yo creo que mi poeta favorito sí tiene que ser César Vallejo. Para mí César Vallejo sí es un poeta. Aparte, al ser latino, pues el poeta, pues es más directo. Yo siento que es un poco más directo, porque hay poetas que me gustan en inglés o en otros idiomas, pero no es lo mismo la cuestión de las traducciones y todo. Yo siento que sí se pierde. Por eso siento como más directo, más cercano a Vallejo, por lo mismo, en cuanto a poetas. Porque a Octavio Paz, si bien lo sigo respetando porque es un poeta, pues obviamente fuera de lo normal, de la norma, es un poeta grandísimo. Sí, hay muchas cosas de él que aprendes, pues, ya cuando te adentras en el mundo de la literatura, que dices que no estuvo chido, o sea. Pero es más en la cuestión personal. Como poeta sigue siendo para mí un poeta, pues, extraordinario, pero sí en la cuestión de como este freno que dio a los otros escritores, ¿no? Que venían surgiendo, que yo siento que pues cada quien trae su cotorreo y tiene sus lectores, ¿no? No tendrías por qué tú ser un freno para los demás, no resta a los demás. Es como un poco lo que pasa con la música, ¿no? No porque una banda, por decir, hay bandas monstruosas como Black Sabbath, como AC/DC, como Motorhead, que son enormes, pero no por el hecho de que Black Sabbath sea buenísima o sea una banda legendaria, le quita nada a Motorhead. Motorhead y Black Sabbath conviven perfectamente, tienen su público, a veces son los mismos, a veces no, pero no quita una cosa a la otra, ¿no? Yo siento que sí es por ahí que como que ha caído un poco de mi gracia a algunos escritores por cuestiones que te enteras y no está chido, ¿no? Pero de ahí en más, este, pues sí, hay muchos, sí tengo ahora, sí ha cambiado mucho, pues, en cuanto a qué leo, sí ha cambiado bastante. ¿Qué Oye, representa para ti adelante. la literatura? Dale, Sammy. No, dale, dale. Después de... Para mí la literatura tiene una función muy específica, que es tiene dos funciones, que es para mí adoctrinante y lúdica también. O sea, la literatura no podemos olvidarnos que es arte. La literatura es algo que eleva el alma a estos estados de iluminación, podríamos decir, esta vez como cuando hablábamos de la cuestión de la iluminación.
es un poco llega ahí, ¿no? Te puede elevar a la literatura, te puede elevar a niveles de conocimiento, de entendimiento, a un nivel superior de conciencia. Para mí eso es la literatura. Es el arte que puede encaminarte o elevarte si quieres hablar en términos más, más místicos, como te puede elevar al nirvana, ¿no? Te puede llevar, de hecho, también en los escritores que están más apegados a la religión con los místicos, los llevaba a un estado de iluminación. Si te quieres enfocar al lado religioso, para mí es eso, la literatura es un conducto para llegar a un estado de conciencia superior y, y hacerlo de una manera pues muy divertida, muy gozosa. Para mí eso es la literatura. Y al inicio, Chuy, que nos hablabas de que escribes tanto poesía en ocasiones como narrativa. Al leer los dos, si notas obviamente, ya nos comentaste un poco que mencionas este espacio poético más como reflexivo, pero se nota el contraste, eso es lo interesante cuando un autor escribe dos, dos expresiones muy diferentes, o donde se comprende dos facetas muy interesantes del autor. Y ya nos comentabas que en la narrativa tu intención es meter algo escandaloso, ¿no? Hasta cierto punto, incluso si la persona, para que no vuelva a leerlo, se quede traumada ahí en algo, pero en la poesía yo no lo noto así, ¿no? ¿Cuál es Claro. la intención, cuál es la intención en la poesía? Esta es una pregunta a lo mejor más directa. ¿No será que la poesía la escribes para ti y la narrativa para otros? Es una pregunta, no sé si es de verdad, ¿no? Mm, en, en la poesía sí es más interior, sí tienes razón, o sea, sí, el cuento es más como un monólogo que preparo para ser dicho, sí va más por ahí. En cuanto a la poesía, regularmente cuando escribo poesía, yo pensaba antes de de mandarla para publicarla en la revista, yo no temía, pero sí me la pensaba un poco en mandar poesía, porque también yo no escribo poesía erótica, ni es poesía como que vaya dirigida a alguna pareja o así. Yo escribo otro tipo de poesía, escribo poesía que va más por el lado de las ideas, el lado de la reflexión, pero sí con la poesía es un poco desnudarse, ¿no? Todos los que han escrito poesía saben que es desnudarse, es quedar pues descubierto. Entonces sí es un poco, va más, como tú dices, va más hacia el interior, sí, totalmente de acuerdo, o sea, sí. Cuando escribo poesía son más ideas que tengo y, y sí las comparto, pero es así como con cierto recelo, ¿no? Y el cuento no, para mí el cuento yo soy muy de contar historias, entonces pues para mí es como más natural el contar, escribir narrativa es más como, pues ahí les va una historia, ahorita que estamos sin hacer nada y me suelto a hablar, ¿no? Así va un poco por ahí. La inspiración de tus textos o de tu poesía, ¿qué tanto es realidad versus fantasía? Tengo un cuento donde de hecho mezclé como tres historias diferentes y resultó un cuento y parece que tienen cohesión, o sea, lo loco, lo raro es que tienen cohesión, o sea, una vez que se vuelven un cuento, tienen sentido. De hecho, en ese cuento hablo de que me voy a un bar a ponerme
hasta atrás y llego al bar, empiezo a tomar, me agarro cotorreando, que sí, que fue y que vino. Después voy y me subo un bocho, termino llegando a mi casa y el bocho resulta que no era mi bocho, era el bocho de alguien más, pero como los bochos, todas las llaves abren con una llave, las llaves de los bochos son los carros más fáciles de abrir de la historia, entonces, pues, supuestamente en el cuento, me voy en un bocho que no es mío, me doy cuenta que no es mi bocho porque está muy limpio, y digo, este no es mi bocho, dejo el bocho, y después, después reflexiono, ¿no? Ya que llegué a las tumbas a mi casa y reflexiono, bueno, por lo menos hoy, ya cuando despierto, digo, ya amaneció, termina el cuento con la reflexión de por lo menos no acabé en Colima. Y ese cuento es curioso porque son muchas borracheras, son 3 historias diferentes, no es una sola historia. En una, un camarada me contó que le pasó lo del bocho. A mi primo, a otro primo, el hermano del que toca Pornogor, el buen Abraham, saludos si ve esto, él me contó que una vez en una borrachera se puso tan mal, le daba la de viajar, entonces un día se fue en la borrachera y acabó en Colima. Eso sí sucedió. O sea, el camarada se puso borracho y despertó queriéndose ir a su casa. O sea, ¿qué camión me lleva al centro? Pues, ¿cuál centro? Si estaba en Colima. Y pues ya sabrás el desmadre de cómo se regresó y sin lana, porque ya se había gastado en la peda. Y el otro compa del bocho también, sí es una anécdota muy chistosa, porque él literal pensó que era su bocho, viejo, no lo hizo con mala intención. Y A mí me acabó, pasó esto, cabrón, que terminamos en Teocaltiche, pero para acabarla de chingar se nos desvieló, era una Caribe la que llevábamos, queriendo salir de Teocaltiche, ya al otro día, obviamente, como a las 2 de la tarde, se nos desviela el carro y lo tenemos que vender ahí en Huesario y nos regresamos en camión. Por eso se hizo más gracioso. de hecho, de mi jefe también escribí un cuento de los múltiples viajes. Yo iba mucho a la playa por lo mismo de la chamba de mi papá. Y tengo un montón de aventuras tengo varios cuentos que hacen referencia a esos viajes. Hay uno en específico que escribí, pero quedaron muy mal parados, tanto mi papá como un amigo de él, que en paz descanse, por eso no pienso publicar ese cuento ni ya lo perdí, de hecho, lo hice perdedizo para no tener la tentación de publicarlo, pero sí es la botana porque nos quedamos varados, casi nos matamos, no, un caos, viejo, ya sabrás lo que, de hecho, no nos regresamos, nos tuvimos, como tú dices, que dejar ahí varado la camioneta en la que íbamos, que regresarnos en el camión. Bendito Dios, yo tenía descuento de estudiante para regresarme en el camión y ya nos salió un poco menos gravoso, porque sí fue más gastar que ganar ese viaje, y las frases, recuerdo mucho la frase que decía el señor Dios y hombre, y motor nuevo, es que él mencionaba como cada 3 segundos que tenía bomba nueva, todo nuevo de la camioneta, pinche camioneta, tenían los inyectores tapados. ¿Cómo íbamos a llegar si tenían los inyectores tapados esa cosa? O sea, la línea de la inyección de gasolina está tapada. No, pues ¿cuándo llegamos? Nunca. Pero todo era nuevo, ¿eh? Todo era nuevo. Por eso te digo que ese cuento no se hizo. Pero sí surge, a veces tiene algo de realidad, pero a veces sí es ficcionalizado. Por decir, había una vez que ustedes me preguntaban, creo que fue en una tertulia o no sé cuándo me preguntaron, que dónde estaba la cicatriz, porque escribí un cuento en donde me caía, que iba la primavera y me caía y me abría la ceja. Y todos, como muchos de los cuentos tienen mucho de realidad, pensaron que me había pasado y pensaban que tenía la lesión. De hecho, una vez sí me abrí la ceja, pero fue jugando fútbol, me estrellé contra el poste y sí me lastimé, pero no me quedó marca. Pero eso de que me caí, me abrí la ceja, es ficción, nunca pasó. A la pregunta
de cómo llegué yo a las cosas que dan miedo, es un poco por mis hermanos. Sí tiene mucho que ver mi familia, porque a mí siempre he sido fanático del manga, de los cómics, de, de, no sé, a mí creo que lo que da miedo me gusta. Yo sé que, que es un miedo controlado, o sea, sé que no es miedo de verdad, o sea, el miedo de verdad me tocaba a mí como ya mencioné, siempre andaba de fiesta en fiesta y así, y había conciertos, por decir que a veces bueno, una de las cosas más locas que hice fue regresarme desde la primavera porque me fui yo solo, agarré el patín y me fui a la primavera solo, y me regresé ya en el transcurso de la noche me fui caminando, y me regresé caminando desde allá hasta yo vivía por La Penca, desde las aguas termales de la primavera, pues sí ahí sientes el miedo de verdad, el hambre, o sea, es un miedo no controlado que no está chido, pues. En cambio, el miedo a las cosas que dan miedo, yo encuentro en lo horrible el arte, ¿no? También en lo terrible de la vida, en lo cruel, en lo desgarrado, en la tortura, También hay arte, ¿no? El arte no es exclusivo de las cosas bellas, el arte es todo, es la vida misma, eso es el arte. Y, y las películas, de hecho soy muy fanático de las películas gore o del cine gore, porque lo encuentro estético, porque no es no es por decir soy muy fanático de las peleas, me gustan las peleas con katanas o las que tienen secuencias de violencia, las encuentro muy estéticas y hay escenas que digo, eso es arte. O sea, cómo plasmaron, cómo fueron en la secuencia de una muerte a otra, cómo fueron llevándote al suspenso, a que entraras en esa atmósfera, cómo te atrapa, eso lo encuentro yo bello, o sea, eso es artístico, tiene todos los tintes de elevar, pero a mí me gusta el, de muy niño sí me asustaba, o sea, sí había cosas que decía, uy, no, qué miedo, pero a mí se me quitó el miedo de una forma muy chistosa. Le perdí el miedo yo a las películas y a todo, viendo las parodias. Me acuerdo, al menos en las películas así me sucedió, porque yo había películas que decían, no manches, esta película está bien tenebrosa, o sea, y la veía y andaba como 2, 3 días todo perturbado y andaba mal, ¿no? Lo tenía en la cabeza y decía, no, no puede ser. De ahí mi idea de escribir algo tan perturbador que te diga, no, está chido, pero no lo vuelvo a ver, como de ahí surge, pero a mí se me quitó como el miedo a las películas a la cuestión del terror y del miedo, se me quitó cuando veía las parodias. Veía esto no es una tonta película de miedo o así, ese tipo de películas, Scary Movie y cosas así, y se me quitó el miedo porque ya después también tiene que ver con la edad que tengas, ¿no? Porque de chico todo te da miedo, que Freddy Krueger y todos, pero ve esas mismas películas a esta edad y es raro una película que conserva su esencia, sobre todo las de miedo, pierden. Una vez que fue usado el truco, se pierde, es como en la magia. Y ya viste, se pierde el impacto, vamos. Con las de miedo es rara la que conserva. Sí hay películas que conservan esta cuestión de seguirte asustando, ¿no? Aunque ya sepas en qué acaba, ¿no? Pero sí las ves ya con los años, por decir, el otro día, un día estaba aquí, tenía de visita a una amiga de la facultad, y me decía, no, tengo un servicio como de streaming y estábamos, no, hay que ver una película, ¿no? Pues que sí, ¿cuál vemos? Tal, y así de, no, pero es que a mí me da miedo de joven, me decía ella. Yo así de, no, pues hay que verla, aquí estamos los dos, la vemos, yo echándole ánimo, ¿no? Dice, no, es que no, como que no quería muy bien. Digo, no, hay que verla, hay que verla. Y total que nos pusimos a verla, no, estamos botados de la risa los dos. Ridículas las muertes, o sea, la película más charra que nada.
pero dices, a veces tiene que ver con la edad. A esa edad sí te asusta y te da mucho miedo, pero ya de grande no. De hecho, me pasó con me gusta mucho, me sigue gustando mucho la del Exorcista. Me tocó verla de niño y me tocó verla en el cine, la volvieron a lanzar y me tocó verla en el cine. Aquí la cuestión es que esa vez de la película íbamos amigos y amigas y todas pues como que tenían miedo y se quisieron hacer bolitas y estaban acá, todos se aislaron acá y la bronca es que me quedé yo solo en una sola pinche banca en el cine, de esos cines que no entiendo por qué tiene una banca aislada de todos, no entiendo ese sistema, pero bueno, total que ahí estaba como para los cinéfonos de Hueso Colorado, ¿no? Que van a ver al cine solos, pues estaba ahí yo sentado me tocó la de malas de quedar yo solo en esa banca y no me asustó nada, absolutamente nada de la película. Nada. Lo único que me asustó fue un mendigo teléfono, la escena del teléfono rojo. Esa sí me paniqueó porque yo estaba así de, no, pues como que no me asusta tanto la película. Aunque estuviera solo viéndola, aislado de todos. Pero el pinche teléfono sí dije, hijos de su pinche madre, es que le metieron, no sé, el del audio y se la discutió porque me asustó como, y otra vez, no sé, es que yo le agarré el gusto a asustarme. Una vez sí me pasó que me asustaron, pero terriblemente, porque yo estaba en Facebook y de repente me aparece Fiesta del Fin del Mundo. Yo, cabrón, Fiesta del Fin del Mundo, ¿eso qué? ¿O qué? No, y lo dejé pasar, ¿no? Pero me seguía apareciendo Fiesta del Fin del Mundo. ¿Qué chingadera será? No, pues sabe. Y ya me aparecía, no, pues ver ubicación. Dije, pues vamos viendo la ubicación, a lo mejor va a estar perra, ¿no? La Fiesta del Fin del Mundo. Yo que ya nada de fiesta, dije, pues chingas madre, la veo. Le pico, no, cabrón, una pinche mona toda fea que se movía de un lado a otro y no podía cerrar la pantalla. No, lloré como, grité así, un grito nada varonil, el grito que hice yo. Y todos, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Pensaron que me había pasado algo, toda mi familia así de asustados, porque en ese entonces todavía vivían mis hermanos conmigo. Y ya fueron a ver la mentada mona y dicen, ay, sí da miedo, quítenla. Pero yo sí grité así, el grito menos varonil de la historia fue el mío. Pero no sé, le agarré el gusto le agarré pasión a esto de asustarme. Pero en la cuestión del gore, pues es que el gore realmente no es, si es de miedo, entra en la categoría de miedo, pero es otro tipo de cosa, va por otro lado, ¿no? Es más acción, más violencia que otra cosa. Pero, no sé, ya le agarré el gusto. En lo feo encuentro lo bello. Tienes por ahí un cuento, que desde que lo leí me gustó mucho, el de Bolo contra las sombras. ¿Lo puedes leer? Sí, sí, sí. De hecho, este cuento es con el que es el primer cuento que me publicaron. Me acuerdo que es chistosa la anécdota porque llegó Memo. Yo quise hacer lo mismo, quise hacer una antología de cuentos con mis compas que escriben. Un saludo a todos los que no me mandaron mi cuento porque yo no puedo hacer la antología, todos me dejaron en visto. Chido, carajos, chido. Este, y llegó Memo con la misma idea que yo tenía. Decía, oye viejo, no escribes, no tienes un cuento. Y yo curiosamente acababa de escribir este cuento. Dije, sí, ahí tengo uno y se lo mandé a Memo y de hecho ya después se publicó en la revista y todo para su antología, para su tarea, pero sí es chistoso cómo surgió. Y pues aquí va el cuento, se llama Bolo contra las sombras. Bolo, Bolo, Bolillo, era un perro que con sus pocos meses de vida pasaba mucho tiempo solo. Su única visita en el día era la suegra de su dueño y el hermano loco de su papá adoptivo. No se caracterizaba por ser un perro ruidoso, pero cuando jugabas con él era incansable. Sus energías las gastaba jugando con sus muñecos, que eran unos peluches muy afelpados, eran a su vez sus amigos y sus roomies. El hermano loco de su papá postizo había notado comportamientos extraños en el perro. Notó, por ejemplo, que Bolo o Bolillo, como lo nombraban de cariño, tenía la costumbre de arrimarles comida a sus peluches. Este pensamiento conmocionó al hermano loco de su papá,
pues le recordaba sus tiempos en el psiquiátrico donde tuvo el bien ganado mote del psiquistriquis de un paciente conocido como Satanás. A pesar de sus comportamientos peculiares, Bolo no era un animal raro. Al contrario, era un cachorro que entraba dentro de las convenciones, con la salvedad de que fue muy enfermizo cuando contaba con solo unos días de vida. El pequeño Bolillo casi no la cuenta en sus primeros días, pero gracias a las atenciones médicas se logró recuperar. No obstante, se hizo un poco nervioso. En un par de las visitas que hacía Psiquistriques a Bolo para verificar si tenía comida, jugar un poco con él, observar que el pequeño can no le saltaban encima, pero, pero él continuó fumando un cigarrillo que era parte del ritual de la visita al bolillo, al que él le gustaba decirle cañas, con el disgusto de su papá postizo. Todo parecía normal hasta que el perro comenzó a ladrar con mucha insistencia a algo que el Psiquistrix no pudo ver. En ese momento pensó el desconcertado paranoico en todos los relatos de terror que conocía. Pensó en el Orla de Guy de Maupassant y monstruos que nunca se sabía si es un ser producto de la imaginación del protagonista o un ser invisible que atormente al pobre personaje. Recordó tantos y tantas leyendas de aparecidos como el de la monja número 31. Pensó en los seres terribles de la mitología de Lovecraft, pero siguió fumando. Incluso le llegó a la memoria una muy mala película que vio de poseídos, en la que más que poseídos parecían zombies por la facilidad con la que los demonios pasaban de un cuerpo a otro. Al final, lo primero que hizo fue llamarle la atención al perro. Cállate, Bolo. Y le dio otra fumada al cigarro. ¿A qué le ladras, cañas? Mendigo perro loco, pensó, y apagó el cigarro. Siguió con el pensamiento, ¿a qué le ladrará el perro? Por fin se acercó a él e hizo que lo siguiera. Ya sentado en una silla, junto a las escaleras frente al cuarto donde vivía el pequeño French Poodle con sus padres humanos, reflexionó en que a lo que le ladraba el perro con tanta vehemencia eran las sombras. Riendo mientras acariciaba al cachorro, le pareció tan clara la situación, pues el enemigo más grande del bolillo bolobán eran las sombras. Ahí está el bolo. Oye, hermano, la realidad detrás de la ficción. ¿Te han pasado cosas paranormales? De hecho, ahora que lo mencionas, bueno, no es tan buen momento para mencionarlo, pues, porque hoy voy a dormir solo, güey. Pero sí me han pasado cosas extrañas. De hecho, hay un cuento que escribí, de hecho hay varias versiones de ese cuento, que hablan de un acontecimiento que me sucede, que me ha sucedido ya varias, bueno, por lo menos cuento 2 o 3 veces que me ha sucedido, que estoy en la noche, no sé, 2, 3 de la mañana, y oigo garras, ¿no? Garras, adentro del cuarto, aquí donde estoy. Pero son garras como de un animal grande. Yo tengo una perra, pues de talla mediana, y ella, ¿cómo se llama? Pues sí hace ruido, pero se oyen unas garras como de algo más grande que ella. Digamos algo de unos 40, no sé, algo más grande. Y la cuestión es que las veces que me he levantado, la primera vez que las oí, las garras, yo pensé que era la perra y mi primer instinto fue como hablarle o algo, pero cuando me incorporé para hablarle o cuando más o menos desperté, la perra estaba a un lado de mí y las garras se seguían oyendo. Entonces sí fue así como de,
ya, no sé, me venció el sueño, el hecho de que, no sé, tantos relatos de terror que tengo en la cabeza y el hecho de que soy paranoico, pues digo, bueno, todo está en mi mente, ¿no? O sea, yo mismo me hice, dije, todo está en la imaginación, hombre, no pasa nada. Pero sí, no hay explicación para eso, simplemente escuché las garras dentro del cuarto. Y lo perturbador es que se oyen dentro del cuerpo, o sea, la cama está de este lado y aquí hay como un espacio libre, y aquí se oye en el espacio libre que, que alguien camina, o sea, que algo camina, y algo grande, o sea, no pequeño. Y la otra anécdota que tengo así paranormal, de hecho, fue en la casa de Luz, en paz descanse, estábamos en una reunión, cotorreando, pisteando, todo tranquilo, y de repente sentimos todo. De hecho, eso lo conté en la clase de semiótica, pero creo que no les quedó muy, o sea, como que no me expliqué bien, porque ellos entendieron que sentí un escalofrío, pero no fue un escalofrío eso, fue una sensación diferente. O sea, como si sientes como frío, pero eso no es un escalofrío, porque el escalofrío viene de dentro, eso se sentía por fuera del cuerpo. Y, estuvo muy peculiar que yo tuve la sensación y después el novio de aquel entonces que tenía Luz, dijo, el buen Hugo dijo, ¿lo sintieron? Yo me quedé, cabrón. Entonces todo el mundo lo sentimos y sí estuvo, pues canijo, nunca supe qué fue y según él contaba pues que eran unos niños que se habían muerto ahí. La Casa de Luz era una casa del centro de San Pedro Tlaquepaque, de la zona centro de San Pedro, con un patio grande, o sea, era una casa pues así antigua y pues tú sabes que esas casas pues tienen otras vibras y o sea, sí fue medio perturbador. Es lo que a mí me ha pasado. Yo no soy o sea, en realidad me han pasado cosas, pero yo no soy muy creyente de eso por lo mismo. Como yo soy, esquizofrénico, me ha tocado por la enfermedad oír voces, pero por eso no, yo cuando supe que estaba enfermo, yo no dejé de creer en los espantos y en las cosas sobrenaturales. O sea, para mí son más producto de la imaginación, pero me han pasado cosas que no puedo explicar, eso sí es un hecho, o sea, más allá de que yo soy un hombre de ciencia y digo, no, pues la verdad todo a lo mejor ocurre en mi imaginación, me han pasado cosas en las que en momentos en que no estoy ni en crisis, ni enfermo, ni nada, bien totalmente, me han pasado cosas que sí no puedo explicar, ahí no sé, simplemente no se puede explicar, güey. Quizás por eso es tan interesante y tan perturbador el Orla, ¿no? Porque igual es un tipo de, de personaje que cree en la ciencia, en la razón, y a todo le busca la explicación. Y cuando no le encuentras la razón a las cosas, dices, ah, caray, parece que hay algo más aparte de todo esto. Y fíjate que mencionabas la película del Exorcista, y el libro va un poco de lo mismo. O sea, es gente incluso no creyente, como mencionas tú, y busca siempre la razón y la razón, y se va gradualmente una investigación a lo desconocido. Entonces ya cuando la psicología, la psiquiatría ya no te dan respuestas, ahí viene el miedo. Dices, ay cabrón, parece que hay algo más que ya no te lo pueden explicar, y es interesante, ¿no? Digo, mencionabas en un principio lo del Orla, ya no sabes qué fue imaginación y qué no, porque hace unos experimentos en físico, en el caso del Orla, y dices, ah, caray, esto ya sobrepasó la imaginación y hay efectos físicos. En el caso de Bolo, ¿cómo surge el cuento? Tiene que ver con, Es que eso sí pasó, güey. Lo del cuento sí pasó. O sea, pero es lo del sobre cuento la sí sombra pasó. O sea, yo me subí. Y en específico, ahí te va.
ese día, en mi casa, acá en donde estoy yo, es la segunda planta. Se hizo este cuarto, una vez ya construida la casa, así hizo este cuarto extra. Y acá arriba hay una parte como, digamos, la parte de abajo, lo que es toda la casa de abajo, entonces que queda como un patio grande acá en la azotea para este cuarto. Entonces aquí cuando hemos tenido perros, es aquí donde tenemos a los perros, acá arriba. Eh, y y el perro, yo seguido llegaba con el perro a cotorrear, a jugar con el perro, porque siempre me han gustado los perros. Y no era mi perro, pues, pero yo aquí pues, también vivía con él, ¿no? Y llegaba y cotorreaba con él y lo cuidaba y la chingada y me puse a jugar ese día con él y estaba yo fumando. Seguido a veces me subía y me ponía a fumar, que no es bueno fumar, no lo hagan, no fumen cerca de los perros, les hace daño. Ya no fumo, bendito Dios, ya mi perro está sana y salva. Pero te digo que yo estaba fumando y en eso el perro le empezó a ladrar a algo, güey. Pero le empezó a ladrar no hacia la calle, no hacia la chinga, volteó exactamente hacia donde estaba, hacia la pinche nada, güey, o a una sombra, no sé, pero se quedaba viendo fijo como si hubiera alguien, güey. Se quedaba el perro viendo fijo como si hubiera algo y no estaba dirigiéndose a nada de la calle. O sea, le ladraban como queriendo atacar casi. Desesperado el perro. Este perro es un French Poodle. Así chiquito, y pues tú sabes que esos perros son bravos. Pues este perro le ladraba algo como si lo fuera a atacar, güey. Y no supe qué chingados. Ya después se calmó, pero sí en ese momento, la neta, no sé a qué le ladró o qué le pasó por la mente al perro, pero no te sé explicar a qué le ladró, güey. Según en mi mente lo trabajé o quise pensar que fue a las sombras, viejo, pero a qué le ladraba el perro, no tengo idea. Sigo sin saber a qué le ladró. Sí, fíjate que yo me voy a regresar un poquito a cuando leí los textos, las narraciones me gustaron mucho, pues también los poemas, pero los poemas los siento incluso un poco como despreocupados, ¿verdad? O sea, que tienen, no despreocupados en el sentido de que escribes como caigas, sino que despreocupados en el sentido de que tienen esta liviandad, ¿no? Que no hay mayor pretensión en ellos y son como muy honestos. Y los cuentos los encuentro en una aparente sencillez, pero tienen este tipo de cosas. Por ejemplo, del perro, el del Bolo Bolobán, que me gustó mucho el nombre del personaje. Este, al final, o sea, el loco está preguntándose por qué está viendo el perro eso. Y yo dije, o sea, en esas 4 o 5 líneas últimas, me estuve un poco perturbado, como decías, ¿no? Al principio, porque yo dije, lo va a matar, cabrón. O sea, yo dije, este loco lo va a destazar ahorita, o sea, ¿por qué estás gritando atrás? Estás va a agarrar un machete y lo va a... Y al final no pasa nada, o sea, lo agarra al perro, como, tratando de calmarlo, ¿no? De alguna manera. Y yo, o sea, me quedé reflexionando sobre esta idea que tenemos a veces, esos clichés que tenemos sobre el loco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sobre los monstruos, que a veces pensamos que son de tal o cual forma y tienen que actuar de tal o cual manera, y no es así, pues, ¿no? A veces la gente que es más normal está más loca, cabrón, ¿no? Y aquí loco actúa como una persona altamente civilizada e incluso hasta cariñosa, ¿no? Eso me gustó mucho, ¿no? De este cuento. Y se me hizo, pues sí, ¿no? Algo novedoso, ¿no? En ese sentido, porque o sea, tú vas pensando que va a ocurrir algo y sucede otra cosa, ¿no? Y eso es maravilloso en la narración, ¿no? Entonces, La vuelta de tuerca. Pero sí, ahí te va. De hecho, con una vez estoy en un grupo, bueno, sigo un grupo que se llama
Olvide Morte, creo que se llama el grupo. Se me va ahorita el nombre, pero según yo sí se llama Olvide Morte. Es un grupo de metal y sigo su página de Facebook. Y una vez pusieron una como representación, un video donde representaban a la esquizofrenia. Ajá. Y acá yo dije, pues chido tu video, güey, pero yo soy esquizofrénico y el pedo no es tanto lo que oyes o ves, el pedo es que, por ejemplo, no puedes controlar lo que piensas o lo que dices. O sea, la sensación de incertidumbre dentro de tu propio cuerpo es inmensa, entonces es súper aterrador, güey. O sea, no tienes la idea de lo aterrador es que no sepas qué vas a hacer o decir, o a veces ni siquiera sabes qué dijiste, güey. O sea, por eso, de hecho, tengo un poema que habla de eso, que uso de referencia a los otros para saber qué dije o hice, güey. Sí, está cabroncísimo, o sea, y ahí te va. Yo no soy tanto de investigar al respecto de la locura, sí he investigado algo, ¿no? Por obvias razones, pero lo que investigué, que un tiempo hice una revista para la materia de diseño editorial, que era sobre asesinos seriales, y a lo que investigué, los asesinos seriales, por ejemplo, son mayormente gente resentida, no tanto locos, güey. O sea, sí, de alguna manera son psicópatas y eso, ¿no? Pero son más bien personas con mucho resentimiento que realmente esquizofrénicos. O sea, realmente los esquizofrénicos o los locos así clínicos son, son son creo que el 20% nada más de las personas que han hecho un crimen así gacho. O sea, Ajá. más bien el loco, o sea, el loco en el sentido que dices de que le va a hacer algo es más bien, pues, al menos en el caso de los asesinos seriales o de los asesinos, es más bien gente con resentimientos, con Sí, cosas gente que no frustrada, ¿no? trabajó, ajá, con gente que tiene como muchos conflictos dentro de sí, que realmente el paciente diagnosticado con alguna enfermedad psiquiátrica va por ese Y lado. que de alguna manera el loco es este reflejo, ¿no? De la sociedad, de alguna manera. O sea, la sociedad es la misma que crea sus propios asesinos, sus propios criminales, ¿no? Es- sí, Esta especie de, sí, está buena la comparación que haces, pues, porque diríamos que hay una especie de locos, que son diagnosticados clínicamente y otros locos que su enfermedad viene más, ¿no? Por lo social. ujú. Sí, hay muchos, el mundo de la salud mental es muy vasto, entonces hay muchos diferentes tipos de trastornos, muchos diferentes tipos Sí, sí, Foucault de tiene no- una enciclopedia que es sí. la En historia el de la nacimiento locura. de la clínica se narra un poco eso y se narra que las cuestiones eran barbáricas, ¿no? O sea, por eso es que está muy, muy atorado la cuestión de la psiquiatría en México porque, ¿cómo se llama? O sea, realmente el avance, tú vete a, no sé, los años 60, a los años 20 y ve las cosas que les hacían a los locos y es así de no chingues, eso es Sí, tú dices, una tortura, eso no es los un que los tratamiento trataban médico. estaban más locos, Sí, o sea, ¿no? eso no es un tratamiento médico, eso es una tortura. Ya Una hay, tortura, sí, realmente. sí, sí, o sea, luego aparte el personaje del Satanás, ojalá y siga vivo el cuate, sí existió. Era un cuate del psiquiátrico donde me internaron y era la botana, ¿no? Porque el cuate vendía dulces, pero le había quedado mal. Y me acuerdo que éramos un desmadre ese camarada y yo, porque había un señor, un paciente ahí también, estamos ahí internados en la casa de la risa un rato, y era la botana porque había un señor, Ponchito se llamaba el, este otro paciente, y le empezaba este cabrón a chingarlo, güey, y le decía, Obey, y yo le decía, blápseme, o este güey le decía, blápseme, yo Obey, güey, y lo empezamos a hostigar, güey, pero pinches ondeados, güey. Claro que pues también era el lugar, luego no coopera, güey, que te tienen sin cintas, güey, te tienen todo Sí, medicado, güey, pues a huevo te ves más trincado de lo que estás, güey, o sea, obviamente estás malo y claro. por eso estás ahí, güey, pero sí es chistoso cómo
cómo todo coopera, ¿no? Así todo abona, así dices, no chingues, güey. También si los tuvieras, o sea, de otra manera, pues se vería menos hardcore el asunto, güey, pero Oye, a propósito de la locura, ¿hay algún escritor o escritores así con algún padecimiento que hayan sido diagnosticados de esta manera, que sí. te agraden, que sean así como, fulanito Vimos me- vimos con Barrón a los hermanos Tanner, no sé si te acuerdas, Memo. No, no te acuerdas cómo se llamaba el escritor, el autor. Yo no me acuerdo, el escritor de los hermanos Tanner, este cuate era esquizofrénico. De hecho, escribió, creo, ese libro lo escribió en el manicomio. Y él dejó de escribir porque un buen día dijo, pues yo no vengo aquí a escribir, viejo, yo vengo aquí porque estoy enfermo y se dejó llegar la enfermedad, o sea, dijo, pues a la chingada, yo estoy loco, yo ¿por qué tendría que estar escribiendo? Y fue mayordomo y sí revela, es muy interesante ese texto. Si entiendes el contexto de que él era esquizofrénico, de que fue mayordomo, de todo lo que conlleva, pero sí en el arte sí se da mucho que haya personas con trastornos psiquiátricos y que se vuelvan artistas, sí se da. No te digo que es norma, porque también se tiene la idea de que todo loco es un genio y pues no, realmente no. O sea, hay locos que sí están tan locos que no pueden, ¿cómo se llama? crear. Sí, no pueden crear porque ya no te funciona. De hecho, es lo que platicaba una vez con Iber, que una vez de las que me puse malas, me sentía tan mal que ni siquiera podía pensar. Así te la pongo. Como se oye de loco, así era. No podía pensar. O sea, Sí. ¿cómo vas a crear si no puedes pensar? Pues no se puede. Hay mucha gente enferma de eso, ¿no? De hecho, No, no, eso es otra cosa. Decías, querías, Memo, ¿querías comentar algo? Sí, El escritor se llama Robert Walser. les iba a comentar que era Robert Walser y es suizo, este cuate. Y también creo que Guy de Maupassant con el Orla, de cierta forma también vive algo así. Sí, sí. fíjate, Chuy, que como siguiendo un poquito la idea que te transmitía Rayas, que en los cuentos hay bastantes capas ahí interesantes, que hace poquito escuché una frase, no recuerdo la autora, pero decía que en la ficción hay más honestidad que en otras expresiones. Y se nota porque hay temas buenos en cada uno de tus cuentos que ahorita, por ejemplo, tratamos sobre la locura, ¿no? Y luego salió el tema de estar fumando frente a las mascotas frente a los animales, ¿no? O sea, son asuntos que a lo mejor ya vienen ahí de fondo, traen algo muy bueno de fondo, pero tomando en relación lo que decías, que si la poesía es desnudarse, acá a lo mejor es un disfraz pero ese disfraz es interesante porque dice más aún de lo que uno diría si estuviera sonriendo vivo en cara, ¿no? Algún disfraz dice lo que uno quiere ser o a lo que uno le huye, que es a su interior. Pero siguiendo un poquito esto, ¿no? Yo siento que ahí hay un buen de honestidad, de transparencia también, pero ahí es el camuflaje del lenguaje, ¿no? Que a veces se piensa que en un cuento pues, es mentira o no hay ahí algo de reflexión tal vez, pero yo lo encuentro ahí, ¿no? Tanto en este como también en el pasado, ¿no? En el de Todos Flotan, hay algo ahí interesante que sobre la amistad, o sea, temas que a lo mejor tú dices, si le metes ahí eso no queda, pues, o sea, o le quita todo el sabor del cuento que traes, pero está metido ahí, ¿no? Esa sensación oculta a lo mejor, pero ahí está Sí, contenido, ¿no? Y a lo eso mejor que, con más sabor porque está contado de una forma natural, ¿no? sí, Ahí esto que te va. dice Sammy está chido porque, por ejemplo, también en este de Todos Flotan,
o sea, yo entiendo ese Todos flotan y sí, entiendo la referencia, ¿no? Con la obra de Stephen King, pero no me quedo con que es la misma idea, sino que tú la retomas y la resignificas, ¿no? Y acá significa cualquier otra cosa, ¿no? Todos se caen, todos se emborrachan, a todos nos pasan chingaderas, a todos nos pasan cosas. Entonces, eso está padre, ¿no? Ese es un acto de creatividad, un acto intelectual, y está muy chido. Sí, de hecho, una vez quise escribir, me decía un primo, métete al concurso de Juan José Arreola, no sé qué cuento te tenía que escribir, y traté de escribirlo, pero me quedó un cuento súper moralizante y no me quedó chido. Y ve, este cuento va sobre perros y eso, y ese cuento tendría que hablaba sobre el abandono de los perros, y o sea, no me gustó. Lo escribí, pero no me gustó, no, era muy moralizante, no estaba chido, no fluía nada. Ajá. Es Esto, ¿no? O sea, también, también como que escribir por consigna, ¿no? Bajo una consigna no, o por obligación es un poco tortuoso, ¿no? Para el creativo. sí. Oye, Chuy, cuando escribes, ¿tienes claro ciertos recursos literarios o estrategias que dices? Y yo sé que eso es también un arte, pues esto, ¿no? Y a veces es reconocerlo, o si no, también, ¿no? Si fluye natural así, o si tienes tú algo ahí que dices, este va a ser el punch de mi cuento, si tienes ahí alguna receta, y que no significa que sea algo malo, ¿no? Sino algo que tú dices, esto siempre debe tener, aparte esto de que sea algo tortuoso, ¿no? Esto que nos comentaba. Algo, Ajá. recursos literarios que usas, ¿no? Sí, al escribir textos breves, algo que utilizo mucho es el remate. Lo usan los estandoperos mucho, lo del remate, pero sí, luego algo curioso, algo que hago, pero sobre todo me pasa con los cuentos, un poco a veces con los poemas. Yo era muy fan de las películas, sobre todo con los cuentos, yo era muy fan de las películas de luchadores, del Santo, de Blue Demon, de todas las de luchadores. Entonces, si te fijas, algunos de los títulos de mis cuentos, por ejemplo, el de Vuelo contra los Hombres, parece una reminiscencia a las películas del Santo, por ejemplo, este. O sea, también va un poco por ahí en una cuestión, no es tan arbitrario los títulos que le pongo porque van por ahí, tengo una técnica. Con los cuentos, los poemas y los cuentos me pasa igual. Para mí, en el cuento, el cuento tiene que pasar algo. Porque si no pasa algo en el cuento, no es un cuento, es un relato, puede ser llamado de distintas formas, pero no es un cuento. En un cuento tiene que pasar algo sobresaliente. Si no pasa algo sobresaliente, pues no, algo digno de contar, ¿no? Para mí va por ahí la cuestión del cuento. Y en el poema para mí también tiene que haber un remate, porque le pasa, sobre todo a los escritores más jóvenes, que cuando escriben un poema se dejan ir por la musa y empiezan a escribir, a hablar, 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 y se sueltan y se sueltan y se sueltan, pero a veces no saben cuándo terminar el poema. Y ya como que pierde cohesión el poema, va de las manos. Por eso yo busco, cuando escribo poemas, pues tenga como un cierre, que digamos, algo que impacte, algo que te simbre, sobre todo casi siempre es en el cierre. A veces son algunas frases al principio, pero sí trato de cerrar casi siempre fuerte en los poemas. ¿Sí, Fíjate Memo? que, fíjate que esa sensación me daba en cuanto leí Bolo, Bolillo, Boliván, que se oye como si fuera Cantinflas, pero también como un anunciador de lucha, ¿no? Ajá, sí. Eh, que tiene su entrada, ¿no? Que lo identifica, ¿no? Que a lo mejor no lo tiene ahí el escritor metido, pero ahí te presenta, pues, como si estuvieras en una arena, ¿no? Ujú. Es al perrito sí estaba bien pinche y botán ese perrillo, está piratilla. El bolo, hasta la fecha todavía vive el perrito. Ya está muy anciano, de hecho, ya no tiene dientes, pero ahí sigue dando guerra el pinche bolillo.
Y sí, así le decíamos el bolillo. Yo le decía el cañas, pero sí, sí se agüitaba a mi hermano. Sí se agüitaba porque le decía el cañas porque sí estaba muy flaco el perro. Y sí comía bien, güey, pero estaba malo de la panza el pobre perro, por eso estaba todo por ningún lado. Pero sí, sí te digo que trato de que impacte al lector, ¿no? Dejar como el fantasma, diría Barrón, el buen profe de Barrón, el trato que le escribe el fantasma, güey, que es la obra pase a través de ellos y se les quede algo. Es lo que trato de hacer un poco con los textos, ¿no? Cuéntanos, ¿has escrito algo realmente, últimamente, algún relato, algún cuento, a que estés trabajando sobre esto? El, el cuento, el cuento este que les menciono de lo de las garras, que ya lo escribí. Órale. Hay varias versiones de ese cuento. Hay una que está en una tablet que no creo que vaya a recuperar porque la tablet creo que tiene Android 4, o sea, ya no creo que vaya a funcionar. O sea, no creo que vaya a Ujú. poder rescatar esa versión del cuento. Y está una nueva, creo que la tengo en un cuaderno, porque todavía soy de escribir a la antigua en cuaderno. Ya después hago como una especie de edición al pasarlo a la computadora. Pero sí, sí tengo este cuento que escribí, algunos versos que me salieron ahora que anduve, pues no sé, pasándome cosas, ¿no? Porque también al escribir, pues te tienen que pasar cosas, ¿no? Tienes que vivir para poder escribir. Me estuvieron pasando Claro. algunas cosas y escribí algunos versos y algunas cosas. Algunas no tienen como valor literario, porque no son literatura, son cosas que escribí de pensamientos, ideas, no sé. Y hay Sí, otros apuntes. versos que por ahí quedaron, pues como borradores, ¿no? Sí. Al- Esto que mencionas de escribir a mano, se te facilita, es más sencillo que escribir a máquina. Y traspolar o traspasar los textos a otro formato, ¿no? Ya sea máquina de escribir o computadora. ¿Qué, qué experiencia hay, no? Porque recuerdo una vez una diseñadora que hablaba de que ella hacía, por ejemplo, un dibujo a mano, luego hacía un dibujo en la computadora. Decía, pero ya cuando lo pasas al formato, o a un gran formato, o a una manta, o a un papel, cambia, ¿no? El dibujo cambia, ¿no? Y yo encontraba esta similitud con lo que decía ella. Dije, sí, dije, es que a veces escribo el texto a mano, cuando lo paso a computadora, es otro texto. ¿A ti también te ocurre eso? Sí. Sí, sí puede ser. Sí, sí hay veces que surgen modificaciones. A veces también tengo como fe de rata, ¿no? O sea, noto que cuando ya ves que me van las erratas aún después de pasarlos a la computadora, de repente reviso textos y digo, ay, chingados, aquí me equivoqué. Pero errores de dedo, simplemente pues soy humano, ¿no? Tengo errores y ya, para quedar más explicaciones, pero sí me pasa que a veces estoy escribiendo a mano y ya cuando lo paso a la computadora, noto que no queda muy bien como lo había dejado al principio y ya lo corrijo, lo modifico, pero procuro no hacerlo, en la medida de lo posible no hacerlo, porque a lo menos a lo que voy escribiendo por el momento, trato de hacerlo como que sea experimentación, que todo lo que escribo es como estar experimentando, ¿no? Con, con el lenguaje, con todo en general, experimento. Entonces, procuro que quede la impresión viva de lo que quise decir en ese momento. Procuro no moverle demasiado. A veces otros textos sí los trabajo más. Hay otros que creo que fue el que escribí del Mayate de uno de los últimos que escribí, que publiqué en la revista,
ese texto creo que sí lo trabajé un poco más y otros los pulo más, porque algunos iban más como el borrador y vámonos. Pero hay otros que sí trabajo más y pues les doy 2, 3 checadas, ¿no? A eso sí ahora sí como tú dices, Ray, los talleré un poco. Y digo, a ver, aquí le muevo, aquí le corto, ya unos sí los modifico, pero regularmente no, regularmente trato que quede lo más apegado a la idea original. Porque por decir, con los textos hay textos que se dan muy, muy fácil. O sea, que los escribes de un solo centón y sin mayor tapujo y te quedan. Me pasó una vez que fueron mi familia, pues mi hermano y mi mamá y todos fueron por alguna cosa, en lo que se fueron y regresaron yo ya había escrito un cuento. Y me fluyó el cuento así perfectamente. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Poemas has escrito últimamente? Había escrito algo, pero más recientes, déjame ver si tengo aquí alguno más reciente. De los últimos que escribí, Para ya ir cerrando. sí, me reviso. Aquí tengo uno que ahorita particularmente es de los últimos que escribí. Es particularmente en este momento doloroso porque tengo a mi abuela, pues delicada de salud, ¿no? Pero pues se los comparto, espero no se me quebre la voz. Y pues Dale. ahí va. Te estás despidiendo desde hace mucho tiempo. Sé que no te quieres marchar, aunque salga de tu boca esas palabras. Yo solo espero la noticia. Se me rasgan los ojos te pensaré cada momento. A partir del día marcado, ya no podré visitarte, ni te pasaré cervezas de contrabando. ¿A poco me sabrán las décadas que nos dieron para estar juntos? Aún estás, pero te veo soltar. Cada día más lo cotidiano. Ya no estás para el día a día. Lo que quieres es avisarnos que nos veremos luego. Mientras tanto, no sabré aguantar la espera. Es, es como muy difícil para mí en estos momentos, pues, porque soltar algo a alguien que quiero demasiado, ¿no? Sí, Pero pues así es sí, esto, ¿no? sí, se siente el texto. Y pues sí, no, nos pasan a veces esas cosas, ¿no? Algo más, muchachos. Pues de mi parte, agradecer a Chuy, gracias, mi hermano, por compartirnos tus experiencias, tus anécdotas, tu poética. Y sé que lo hemos hablado mucho acerca de, de no descubrir los trucos, pero yo insisto que para los neófitos como yo, es necesario escuchar un poquito más la anécdota, de dónde surge toda esta magia. Y pues te agradezco, mi hermano, por compartir y por seguir el viaje tanto tiempo. Y pues gracias por tus textos y por la amistad. Gracias, mi hermano. No, pues, Y agradecer, Chuy, también, pues yo desde el principio, desde que fui a la revista la primera vez, me acuerdo que el texto que leímos se volvió una referencia de como si fuera un estilo, pues casi casi. Entonces, para mí, siempre que escucho o leo algún texto que va por ese mismo sentido, siempre me recuerda a tus textos, ¿no? Y pues mi esposa también es fan
de tus cuentos cuando íbamos juntos a la revista, a las reuniones. Siempre me gustaba un montón escuchar los tuyos, ¿no? Y la neta, sigue escribiendo. Este último poema, gracias por compartirlo con el corazón y ojalá también se pueda publicar ahí en Liber, ¿no? Y también por tu tiempo y la charla que tuvimos, gracias. Pues muchas Sí. gracias. Muchas gracias a todos. Saben que se les estima mucho. Son unos carnalazos. Un viaje muy placentero el haber coincidido en la vida con ustedes. La verdad que la vida a veces te da más de lo que esperabas, ¿no? Muy agradecido con la vida en general por habernos juntado y pues ahí estamos. Ahora, échale mi rayo. Sí, yo estaba acordando de que, bueno, hacía mucho que no te leía y estaba recordando esas charlas, ¿no? De hecho, el otro día pasé por ahí por el café, me acordé, cómo chingados, ¿no? De esas reuniones, muy gratas y de muchos de los textos, ¿no? Que ahí se leían, entre esos los tuyos, ¿no? Y escucharte al tiempo y la distancia, ¿no? Que estos textos siguen vigentes y que sigues escribiendo y que sigues con esta claridad, con esta honestidad con la que lo haces, pues es bastante agradable y pues más siendo amigo tuyo, ¿no? Es un gusto enorme que nos hayas compartido todo lo que nos contaste y este último poema también, pues desde la intimidad, ¿no? Pues estamos cerrando el programa de Liber, de Divagaciones Libertinas. En esta ocasión estuvimos con Jesús Silva, que nos contó sobre sus poemas y sus cuentos. Y bueno, pues nos estamos viendo en otro episodio. Nos vemos cuando nos veamos, no antes ni después.